y comparto pantalla. Bien, ¿se ve el PowerPoint de fondo? ¿Ven todos? Sí. Sí, bien. Bueno, vamos a empezar con la última unidad de esta asignatura, que es química orgánica, ¿sí? Que en realidad, si uno presta atención, pero quiero pasarla. Bueno, quiero pasar. Ahí está, no me dejaba. Toda la química orgánica depende de este elemento que es el carbono, ¿sí? A partir de eventos que ocurrieron, digamos, en teoría en el mar. Recuerden que la Tierra prácticamente era todo agua, después fueron emergiendo los continentes, que al principio era uno solo, que se fragmentó después en dos y después en cuatro. Y es así como surgen, a partir de las placas tectónicas, la formación de tierra, en donde la vida que comenzó en el mar pasa a la tierra, ¿sí? Pero no podemos dejar de constatar de que toda la vida que tenemos en nuestro planeta está formada por moléculas que contienen carbono, que son las biomoléculas, ¿sí? Eso lo van a ver el año que viene en química biológica, ¿sí? Por eso en el ingreso tal vez se les mencionó la palabra de bioelementos, como carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, que después se le agrega el fósforo y el azufre, ¿sí? en las proteínas y en los ácidos nucleicos, y que en cuestiones, digamos, a nivel que uno podría decir sine qua non, todo lo que conocemos que tiene vida sobre la Tierra, o algunos parásitos intracelulares que no tienen vida, que son los virus, eso lo van a ver que viene conmigo en microbiología, también están formadas por biomoléculas, es decir, por estructuras carbonadas. Igualmente, el carbono, ahí tienen las dos formas en las que se presenta, ¿sí? El carbono lo tenemos como el carbono de hulla o el carbono natural, que es el grafito, ¿sí? Y después una variable alotrópica del carbono que se genera a alta presión y bajo condiciones de temperatura que son totalmente distintas, que son las minas de diamante, que no hay en todo el mundo. África es el mayor productor de diamante de todo el mundo, y es un mineral precioso, ¿sí? El hombre lo ha acuñado como un mineral precioso, como el oro, como el platino, etc. ¿sí? Bien. Y también tenemos una formación a partir del carbono de dióxido de carbono principalmente, ¿sí? La respiración celular, es decir, toda la oxidación de los nutrientes que consumimos, los heterótrofos, terminamos eliminando dióxido de carbono hacia la atmósfera, ¿sí? También la combustión, obviamente, de los combustibles fósiles genera monóxido y dióxido de carbono, ¿sí? Fundamentalmente monóxido de carbono. ¿sí? La respiración de los animales también es muy importante en este ciclo del carbono en la Tierra, y también el dióxido de carbono ha sido muy importante en las emisiones que se producen, y este evento que pasó hace un tiempo, que es el agujero de la capa de ozono. Porque el carbono, como es un gas, el dióxido de carbono, perdón, ha reemplazado el oxígeno en ciertas partes, y al no haber oxígeno no se puede formar ozono, y ese que filtra justamente, ¿sí? por dimerización de este compuesto que es el oxígeno, en oxígeno 3, que es el ozono, los rayos UV que impactan sobre la Tierra, ¿sí? De ahí lo peligroso de las emisiones solares, o las radiaciones solares. Bien, comienzo a entrar en tema. Elemento, recuerden que el carbono es un no metal, ¿sí? Es un no metal que pertenece a este grupo que se encuentra muy reducido en la tabla periódica. En la tabla se encuentra en el extremo superior derecho de la tabla, al lado, ¿sí? muy cerquita. Bueno, el carbono está al lado del nitrógeno, está al lado del oxígeno y del flúor, que culmina con el segundo gas noble, que es el neón, ¿sí? Pero el carbono es un no metal. Recuerden que su número atómico es 6, es decir, tiene 6 protones y 6 electrones, distribuidos en 2 orbitales, ¿sí? Recuerden que la configuración es 1s2, 2s2, 2p2, es decir, que tiene un nivel P que
está parcialmente completo, es decir, que le faltan 4 electrones. De ahí que se diga que el carbono es tetravalente, porque su valencia es 4. Los estados de oxidación del carbono, ahora los vamos a ver, cambian, pueden ser positivos o negativos, dependiendo obviamente con qué otro elemento se encuentre, ¿sí? El número másico es aproximadamente 12, ¿sí? Recuerden que esto es por los isótopos del carbono, que son 3, carbono 12, que es el isótopo natural que tenemos todos, y las plantas, etcétera, y el carbono 13 y 14, que son variables, ¿sí?, isotópicas del carbono. El carbono 13 es muy raro y el carbono 14 es el que se encuentra en todos nosotros, ¿sí? Y es con lo que se ha determinado lo que es el registro fósil. Es decir, el carbono 14 tiene una vida media, es un isótopo de carbono que tiene una vida media muy larga en el tiempo, de millones de años, con lo cual uno puede determinar la edad de una pieza orgánica, un hueso, cuando después de haberse fosilizado, ¿sí?, se pudo encontrar, y uno puede datar cuando ese elemento se formó en la Tierra, porque es un compuesto orgánico, ¿sí? Bien. Es un sólido a temperatura ambiente y tiene las 2 variables alotrópicas, como dije recién. Forma orbitales híbridos. Esto es muy importante para el año que viene cuando vean ciclo de Krebs, por ejemplo, cómo se forman simples y dobles enlaces dentro del ciclo de Krebs. Y esto es muy importante porque es un ciclo de óxido de reducción que a partir de compuestos como el ácido pirúvico, o el glicerol, o algunos aminoácidos, etcétera, puede generar energía, muy importante para la fase catabólica del metabolismo, en la cual a partir de los compuestos carbonados se puede generar energía y se puede sintetizar ATP, ¿sí?, la moneda corriente celular, ¿no? Dependiendo de la formación, ahí está en las 2 condiciones en las cuales se lo encuentra, ¿sí? El grafito y el diamante, ¿sí? 2 variables alotrópicas del mismo elemento, ¿sí? Los 2 son carbono. Bueno, esto es lo que dije recién, ¿sí? En la tabla periódica el símbolo obviamente es C, ¿sí? Ya lo hemos visto mucho en toda la asignatura. El número atómico es 6 y el número másico es 12,0 y algo, que esto por el número, obviamente, es por cuando se suman, ustedes recuerden, y se prorratean por el porcentaje de abundancia en la naturaleza, queda más cerca del 12 porque obviamente es la variable isotópica mucho más abundante, ¿sí? Acá está cómo se distribuyen los orbitales: un primer orbital S con 2 electrones, un segundo orbital S con 2 electrones y el segundo orbital P con 2 electrones. Es decir, que quedan, ¿sí?, si uno ve las casillas cuánticas, que son estas que están acá abajo, ¿sí?, queda un orbital S, ¿sí?, un 2S con 2 electrones, un orbital PX y un PI con un electrón cada uno, y un PZ vacío, ¿sí? Vamos a ver cuando veamos ahora la parte de hibridación que se hibrida. Hibridar quiere decir que se unen, ¿sí? El orbital S con los orbitales P, formando orbitales sp3, ¿sí?, que albergan, en este caso, 4 electrones en total. Por eso que quedan 4 espacios vacíos para completarse con 4 electrones de otro elemento, ¿sí? Acá está como el carbono se une, por ejemplo, al hidrógeno para formar metano, que es el gas de la cocina, en la cual estos orbitales, ¿sí?, forman ángulos de 109,28 grados. Eso hace que la distribución no sea lineal, no sea una cruz, sino que tenga forma tetraédrica. Y esto hace que se responsabilice de ser la figura, ¿sí?, central de toda la química orgánica, ¿sí?, porque los enlaces carbono-carbono son los que forman, ¿sí?, todos los hidrocarburos y todas las biomoléculas, ¿sí? Se conocen alrededor de más de 10 millones de compuestos de carbono. Ustedes recuerden que el carbono en forma fosilizada ha formado esto que se denomina petróleo, ¿sí?, que se extrae, se refina, y con esto se utilizan como combustibles fósiles, que es un recurso no renovable. ¿Por qué? Porque el día que se agoten los yacimientos petrolíferos en todo el mundo,
¿sí? Por eso se están buscando alternativas, combustibles alternativos, como el etanol, el hidrógeno, también como una forma de combustible, etcétera, ¿sí? Acá lo que les puse que los orbitales híbridos sp3 producen una estructura tetraédrica muy estable y además no polar, ¿sí? Por eso que vamos a ver que cuando ustedes el año que viene vean ácidos grasos, ¿sí? Van a ver que las grasas son insolubles en agua, ¿sí? Porque justamente están formadas por cadenas carbonadas muy largas, ¿sí? Desde 8 hasta 18, 20 átomos de carbono. Como elemento, fíjense, posee 4 electrones en su último nivel o capa, es decir que para completar la regla del octeto o lo que se llama esta estructura electrónica estable de Lewis, necesita 4 electrones, de ahí que siempre que hagan una figura, que escriba una figura carbonada, siempre tiene que tener 4 enlaces. Los enlaces pueden ser simples, pueden ser dobles o pueden ser triples, ¿sí? No solo entre carbono-carbono, sino entre dobles entre carbono-oxígeno, triples entre carbono-nitrógeno, ¿sí? Para formar los nitrilos, por ejemplo. ¿Sí? Tiene una electronegatividad intermedia, 2,55, es decir, que es bastante electronegativo, ¿sí? Cuando se encuentra con el hidrógeno, por ejemplo, es más electronegativo que el hidrógeno, que tiene 2,1, pero su encuentro con el nitrógeno, por ejemplo, con el oxígeno, ¿sí? O con el cloro, con los halógenos, con el cloro, con el flúor, lo hace menos electronegativo y con lo cual su estado de oxidación pasa a ser positivo, ¿sí? La unión, como dije recién, puede ser simple. Acá tienen, por ejemplo, ¿sí? un compuesto que tiene un enlace tiol entre azufre-carbono, un enlace simple. ¿Sí? El azufre, recuerden que está debajo del oxígeno, necesita 2 enlaces, con lo cual acá completa en este compuesto, ¿sí? El carbono completa sus 4 enlaces, el azufre los 2 y el hidrógeno el par solitario de electrones. ¿Sí? Acá tienen otra estructura entre carbono y el grupo metilo, que es esta misma, ¿sí? Esto se puede ver como fórmula desarrollada y fórmula semidesarrollada. Esta fórmula acá es desarrollada. Este compuesto tiene un enlace doble, es un alqueno, es el buteno, el 1-buteno, y esto es un alquino, tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, vamos a ver que este es el buteno y este es el butino. El 1 en química generalmente no se escribe, o sea que a este le pueden decir N-buteno de normal y a este N-butino de normal. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Ahora vamos a ver algo de nomenclatura, porque es muy distinta la nomenclatura inorgánica de la orgánica. Tiene reglas totalmente distintas. Bien, acá tienen ejemplos, ¿sí? Enlaces simples, ¿sí? Los 4 pares de electrones se comparten con 4 átomos distintos. Acá, ojo, esto es metano. Ahora vamos a ver nombres particulares. Esto es etano. A pesar de que vean este guión que indica un enlace, el enlace no está entre el hidrógeno y el carbono. El enlace está entre carbono-carbono. Esto se puede escribir al revés. Se puede escribir hidrógeno 3 carbono y es lo mismo, ¿sí? Si lo escriben de una manera o de otra, se los vamos a considerar bien, porque están validadas las dos formas como tienen acá abajo. Por eso puse los ejemplos, ¿sí? Enlace doble, esto es eteno. No hay ningún alqueno de un solo carbono, porque la regla dice que para hacer un alqueno tiene que haber al menos un enlace doble carbono-carbono. Son hidrocarburos que se consideran, vamos a ver después, insaturados, porque le falta hidrógeno. Son saturados cuando tienen todos los enlaces, además de los carbono-carbono completos con hidrógeno. ¿Sí? Esto es un aldehído, ¿sí? Es un enlace carbono-oxígeno, en enlace doble, ya lo vamos a ver, esto es metanal. Enlace triple, acá tiene un enlace triple en carbono-carbono, que es un alquino, esto es etino o acetileno. Esto es etileno también, el que está acá arriba. Y esto es un compuesto que vamos a ver que se denominan nitrilos, ¿sí? En donde el carbono se une, esto es metano nitrilo, se une con el nitrógeno por un enlace triple, ya no doble.
Ya que el nitrógeno, recuerda que tiene una valencia de 5, necesita 3 electrones para completar su octeto, ¿sí? El carbono tiene 3 y 1, 4. Fíjense acá, entre carbono, 3, ¿sí? Y 1, 4. 3 y 1, 4. El carbono, 2 y 2, 4. Carbono, 2 y 2, 4. 2 y 2, 4. ¿Quedó claro hasta acá? Bueno, hibridación, ¿sí? Acá los elementos se hibridan. ¿Qué quiere decir hibridar? Se juntan, ¿sí? Un híbrido es algo que une dos cosas distintas. Entonces acá se une un orbital S con un orbital P y forma orbitales sp. Como une un orbital S con los 3 del P, se denominan sp3. Y acá pueden, sí, el carbono tiene 4 electrones, es decir, que puede hacer enlaces simples en este caso. Acá tenemos en los alquenos. En los alquenos tenemos orbitales híbridos sp2, porque une 2 del P y 1 del S, quedando un P libre o P puro, responsable del doble enlace carbono-carbono, ¿sí? Y en los alquinos, los enlaces son orbitales híbridos sp, quedando 2 P puros responsables de los 2 enlaces adicionales carbono-carbono. Fórmulas familiares que a veces se las pedimos. Para todos los alcanos, si uno quiere saber qué cantidad de hidrógeno se acompaña a la molécula, puede utilizar esta fórmula, donde carbono es N, hidrógeno es 2N más 2. Por ejemplo, carbono es 1, 2 por 1, 2, más 2, 4. Ahí tienen el metano. Carbono es 4, ¿sí? 2 por 4, 8, más 2, 10. Es decir, que tiene 4 carbonos, 10 hidrógenos. Para los alquenos es carbono N, hidrógeno 2N. Entonces, para el más chico, que es el eteno, cuando carbono es 2, hidrógeno es 4. Y lo viene acá. Si tuviera, por ejemplo, ojo, esto es para los monoinsaturados. Atención con esto. Esta fórmula no sirve para, sí sirve, pero hay que adaptarla para los poliinsaturados, cuando tienen más de un doble enlace, ¿sí? Si tengo un solo doble enlace, uno solo, y tengo 10 carbonos, tengo 20 hidrógenos. Ahora, si en esos 10 carbonos tengo 2 dobles enlaces, les tengo que restar 2 hidrógenos. O sea que va a tener 10 carbonos, y en vez de tener 20, va a tener 18 hidrógenos. Pregunta generalmente de final, ¿sí? Para que vaya teniendo en cuenta. Y acá pasa lo mismo. Si carbono es N, hidrógeno es 2N menos 2. Entonces, carbono 2, hidrógeno 2 por 2, 4, menos 2, 2. ¿Sí? Siempre para los monoinsaturados. En los alquinos, en vez de restar 2 hidrógenos, tengo que restar 3. ¿Sí? Tengan atención con esas cosas. Consecuencias del enlace. Como los enlaces carbono-carbono pueden formar largas cadenas, esas cadenas pueden ser o bien lineales, o ramificadas, o cíclicas. ¿Sí? Y es así como los podemos clasificar. ¿Está claro? Entonces, cadenas lineales son cadenas donde se une carbono con carbono y el resto es hidrógeno, para completar los 4 enlaces. ¿Qué quiere decir? Que los carbonos del centro de una cadena larga siempre tienen 2 hidrógenos. Los de los extremos tienen 3. ¿Sí? Cuando hay dobles enlaces, la cosa cambia, porque ahí no hay posibilidad de rotación, pero en cambio en estos hay posibilidad de rotación espacial. Y eso también es muy importante. Los primeros nombres de los compuestos tienen prefijos particulares, ¿sí? Todos los alcanos, obviamente, terminan en ano, ¿sí? Metano, etano, butano, propano, ¿sí? Pentano, hexano, ¿sí? Esto hace de que las primeras raíces sean particulares. Met, et, prop, but. Hasta ahí son particulares. Y después siguen el número de figuras geométricas. Pentano, 5. Hexano, 6. Heptano, 7. Octano, 8. Nonano, 9.
decano 10, ¿sí? Etcétera. Después van a tener aparte de esto, esta clase obviamente, para leer un apunte de nomenclatura. Bien, entonces, cuando representamos en la hoja, para los exámenes parciales o seminarios, ¿sí? Fórmula empírica, recuerden, y fórmula molecular, ¿sí? No es de utilidad para identificar compuestos. Esto lo vimos en las primeras clases. Fórmula semidesarrollada en química orgánica es la más utilizada. ¿Por qué semidesarrollada? Porque escribo carbono, hidrógeno 3. No separo los hidrógenos, ¿sí? Carbono, hidrógeno, hidroxilo. Esto es un alcohol. Y esto es un ácido, ¿sí? Si lo desarrollo, fíjense, me queda carbono, este hidrógeno 3, 1, 2, 3, ¿sí? Carbono, oxígeno, hidrógeno, porque es un grupo alcohol, ya lo vamos a ver a esto. Un hidrógeno para completar los 4 enlaces, 1, 2, 3, 4. Y este carbono que tiene doble unión oxígeno, unión simple oxígeno, unión hidrógeno. Esto es un ácido, ¿sí? Y la espacial, que se utiliza mucho en estereoisomería. O sea, como la fórmula tridimensional en el espacio. Eso lo vieron en una simulación de FET que yo les bajé a principio de año. ¿Sí? Revísenlo a eso, que se ve bien las fórmulas espaciales. Tipos de carbono. ¿Cuándo son primarios? ¿Cuándo son secundarios? ¿Cuándo son terciarios? ¿Y cuándo son cuaternarios? Muy importante. Cuando un carbono está en un extremo, es primario. Cuando un carbono está unido a 2 carbonos más, es secundario. Cuando un carbono está unido a 3, es terciario. Y cuando un carbono está unido a 4, es cuaternario. A ver, ¿qué carbonos son primarios en este compuesto? Le podemos ver el nombre. ¿Cuáles carbonos son primarios? O sea, con la letra A. El de abajo del todo. Este es primario. Bien. ¿Alguno más? Que sea primario. Los dos de arriba. Miren. 1, 2, 3, 4, 5. Todos son primarios. Porque están unidos a un solo carbono. Este está unido a un solo carbono. Este a un solo carbono. Este a un solo carbono. ¿Cuáles son secundarios? Con la B. O sea que están unidos a 2 carbonos. El CH2 de abajo también. Este de acá. Y este de acá. Porque este está unido a 2 carbonos. ¿Sí? ¿Este cómo se llamaría, este de acá? Está unido a 1, 2, 3. Sería terciario. Y este está unido a 1, 2, 3, 4. Sería cuaternario. Uno solo terciario y uno solo cuaternario. ¿Cómo lo nombro? Para nombrarlos, lo primero es buscar la cadena más larga. Entonces digo, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, podría empezar de acá o podría empezar de acá. También podría empezar de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De acá no podría empezar. 1, 2, 3, 4, 5. No puedo empezar. De acá tampoco. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. ¿Está? Ahora, o puedo empezar de acá, o puedo empezar de acá, o puedo empezar de acá. ¿Cómo busco de dónde empezar? Primero busco la cadena más larga. Yo digo, bueno, la cadena más larga es esta, ¿sí? O es esta, porque esta y esta son iguales. El tema es darle a todo lo que no es cadena principal, o sea, si empecé por esta, esto no es cadena principal, esto no es cadena principal y esto no es cadena principal, lo que se llaman sustituyentes o radicales, ¿sí? El término más coloquial es radical, ¿sí? Radical químico. Que en el caso de provenir del metano se va a llamar metilo,
¿sí? Y darle los números más bajos posibles. Si comienzo de acá, o sea, de donde está este carbono, a este le doy el 2. 3, a este le doy el 4, y a este le doy el 4. Si comienzo de acá, 1, 2, a estos dos les daría el 3, y a este le daría el 5. Entonces tengo que empezar de este lado. Entonces sería el 2, 4, 4, y como son 3, trimetil, y como tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, hexano. ¿Quedó claro? ¿Cómo nombrarlo? Van a tener mucho para ejercitar de esto, muchísimo. Acá hay otro, ¿sí? Primero el tipo de carbono, si es primario, secundario, terciario, cuaternario. A ver. ¿Cuáles son primarios? Ya que vimos recién. Los CH3 de los extremos. Este es primario, ¿sí? Este es primario. ¿Ven? Primario, 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 ¿sí? Ahora, CH3 sí, van, estos son todos primarios. Son que todos van a tener un solo enlace más, porque tienen 3 hidrógenos. Sí, Sería. exactamente. Sí. Vos fíjate los que tienen 2 hidrógenos. Tienen que ser secundarios. Sí, sí. 2, 2, 2. Sí. Los terciarios tienen que tener un hidrógeno solo. Y los cuaternarios no tienen que tener hidrógeno. ¿Está claro? ¿Lo entendieron? Es muy fácil de hacerlo. Sí. Ahora el tema es nombrarlo. Vamos a ver. Carbono 1, 2. Yo siempre empiezo de la derecha para la izquierda, pero es mi costumbre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque acá terminaría en 8. Pero acá tengo un carbono más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 8, 9. Es lo mismo. Bueno, a ver. ¿Qué pasa si empiezo de acá? A este le doy carbono 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7. ¿Sí? Porque esto sigue siendo la cadena. ¿Mm? Si empiezo de acá, carbono 1, 2, 3. Ya acá hay 2 y acá hay 3. 3, 3. No, entonces me conviene de acá. Entonces, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 7. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 metilos, hexametil nonano, porque tiene 9 carbonos. ¿Estamos? Sí. Bien, grupos funcionales. ¿A qué se llama grupo funcional? Generalmente uno lo toma como un átomo o grupo de átomos que se unen de una manera característica y que van a determinar preferentemente las propiedades del compuesto en el que están presentes, ¿sí? Y una serie homóloga es la que repite términos constantemente. Por ejemplo, esos carbonos que ustedes vieron que eran secundarios, carbono, hidrógeno 2. Entonces, el metano, el que le sigue es el etano, y el que le sigue es el propano. Ahí ya comienza la serie homóloga. Porque al butano agrego un CH2 más, un carbono con 2 hidrógenos. Al pentano le agrego 3. Al hexano le agrego 4. Entonces son todas series homólogas. ¿Sabes? Grupos funcionales y orden de prioridad. Para esto en el examen pueden tener una tabla. O sea que si quieren esta filmina, esta parte la pueden imprimir y tenerla impresa o bajarla de internet. ¿Sí? ¿Qué quiere decir prioridad? Que cuando nombro un compuesto, ¿sí? Generalmente tengo que ver cuál es prioritario. Y generalmente va por el orden de oxidación, ¿sí? Entonces, un ácido carboxílico que está más oxidado es más importante que un éster. Más importante que una amida, que un nitrido, un aldehído, una acetona, un alcohol o un fenol. Y después sigo. Una amina primaria, secundaria, terciaria, todo esto lo vamos a ver, ¿eh? Un éter, un doble enlace, un triple enlace, un grupo nitro, un halógeno y por último un radical. Entonces, cuando hay que nombrar la cadena,
si tengo en todo un ácido carboxílico, el nombre va a empezar con ácido y va a terminar con oico. Ácido, por ejemplo, butanoico, ¿sí? Si tiene un grupo alcohol, va a ser ácido 2-hidroxi o 2-ol butanoico, porque el ácido prioriza antes que el alcohol. ¿Se va entendiendo? Igual vamos a hacer mucho de esto, pero es para ir avanzando en la teoría. Bien, hidrocarburos. Todos los hidrocarburos son compuestos orgánicos que tienen carbono e hidrógeno, agua, no agua. No es hidrocarburo de agua, es que tienen carbono e hidrógeno, ¿sí? Las fórmulas son muy variadas, son muchos compuestos, ¿sí? Y son cadenas carbonadas que van desde un carbono solo, el metano, el gas de la coxina, ¿sí? Hasta cadenas larguísimas, ¿sí? Polímeros, ¿sí? Que forman a veces la industria, por ejemplo, todos los plásticos son polímeros formados por carbono. Números de oxidación. Muy importante porque esto lo tomo en los finales, siempre. Siempre tomo este ejercicio en los finales, siempre. Por ejemplo, para el metano, el número de oxidación es -4. ¿Pero para quién? Para el carbono. Yo me estoy refiriendo al carbono. ¿Por qué -4? Porque dijimos que el hidrógeno es menos electronegativo que él. Entonces, como el carbono es central y tiene 4 hidrógenos alrededor, cada hidrógeno es +1 y +1, para que sea 0, el carbono tiene que ser -4. En el etano, para cada carbono es -3. ¿Por qué? Porque el enlace carbono-carbono tiene esta oxidación 0. Eso lo vimos cuando vimos número de oxidación. Cuando es entre el mismo elemento, el número de oxidación es 0. Entonces, como hay 3 hidrógenos, para cada carbono, el estado de oxidación es -3. En los alquenos, como hay doble enlace, y hay 2 hidrógenos, para cada hidrógeno es +1, para cada carbono es -2. Y para los alquinos, como hay un triple enlace, obviamente no se cuenta, es 0, para cada carbono es -1. Importante, la unión entre los carbonos siempre es 0. Reglas importantes. Por lo general, para un compuesto que tenga más de un carbono, se utiliza un método de cálculo del número de oxidación para cada carbono. O sea, si tengo un grupo metilo y después tengo un grupo ácido, ¿sí? Me tengo que fijar para cada carbono cuál es el valor, ¿sí? Siempre el valor es -1 por cada enlace del carbono unido a elementos menos electronegativos como el hidrógeno, el fósforo o el silicio o metales, ¿sí? Y +1 para cada enlace donde el elemento es más electronegativo que el hidrógeno, como dije hoy. Oxígeno, nitrógeno, azufre, flúor, cloro, ¿sí? Por ejemplo, miren acá, y con esto terminamos. Para el alcohol, que es el metanol, me tengo que fijar. Para este carbono, ¿sí? Es, como tiene 3 hidrógenos, es -3. Pero está unido a un oxígeno. Y el oxígeno le está restando, ¿sí? Un valor, un -1. Entonces, -3 más 1, lo que me queda es -2. ¿Está claro? Acá hay un aldehído, ¿sí? En donde el carbono tiene doble unión con el oxígeno y unión simple con hidrógeno e hidrógeno, ¿sí? Y en este caso el número de oxidación es 0, porque tengo +2, -2, 0. Para este compuesto, para este carbono, no para este, está unido a un hidrógeno y con un doble enlace un oxígeno para que sean 4. ¿Sí? Esto después háganlo en forma espacial y se van a dar cuenta. Pregunten en la práctica por los chicos por las dudas para que se los dibujen en el pizarrón. Entonces el carbono tiene -2 por un lado, +2 por un lado, perdón. +2 por un lado, ¿sí? Del oxígeno, y tiene -1 por el hidrógeno. Entonces, 0 menos 1, porque este es 0, -1 más 2, ¿sí? Me queda +1. Bueno, después miren el resto que prácticamente son iguales. Bueno, forma de clasificar hidrocarburos alifáticos y aromáticos, ¿sí? De cadena abierta o de cadena cerrada.
En los alifáticos tenemos alcanos, solo enlaces sencillos, acá está la fórmula que vieron hoy, alquenos u olefinas, al menos un doble enlace carbono-carbono, y alquinos, al menos un triple enlace. Y dentro de la cadena cerrada, cíclicos, cicloalcanos, cicloalquenos, cicloalquinos, y los aromáticos, que son totalmente aparte, en donde el benceno es la base de toda la química de los hidrocarburos aromáticos. Bueno, acá tienen los nombres, ¿ven? Metano, etano, propano, butano, pentano, ¿verdad? Un decano, dos decano, tridecano, etc. Acá tienen todo como para después más o menos tenerlo presente a la hora de nombrar. En los alcanos, recuerden que el prefijo, como dije hoy, ¿sí?, del número de carbonos tiene un sufijo que es ano, y los prefijos dependen del número de carbono. Metano, etano, propano. Los alquenos, el prefijo es lo mismo, el met no existe, empezamos con eteno, eteno, propeno, buteno. Del buteno vamos a ver después que hay dos, ¿sí? Alquinos, ¿sí?, siempre terminan en ino, los alquenos en eno, recuerden, y siempre dependen del número de carbono. El más chico siempre es de 2, que es el etino, propino, butino, pentino, etc. Bueno, formulación de ramificados, ella es lo que dije hoy. Siempre hay que mirar la cadena más larga, buscar si hay enlaces simples, dobles o triples para ver en qué termina el nombre, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, pero el doble enlace prioriza. Entonces, esto es un radical. ¿En qué carbono? Carbono 1, carbono 2, carbono 3. 3-metil, 1-penteno. El 1 puede o no escribirse. ¿De dónde saldría ese 1? ¿De dónde está el doble enlace? Fíjate. Entre el carbono Ah, 1 y bien. el 2, ¿sí? ¿Está claro? Podría Sí. estar entre el 2 y el 3, tranquilamente. Y ahí sí tenés que escribir el 2. Si yo pongo 3-metil penteno, está bien. Puedo también agregar el 1. El 1 en química, hay dos convenciones, hay dos comisiones de química, uno dicen que hay que ponerlo y otro dicen que no. Pero bueno, no está mal si lo ponen. Pero podría estar en el carbono 2 tranquilamente. ¿Sí? Ya en el carbono 3 no. ¿Sí? Porque entre el 3 y el 4 sería lo mismo que comenzar de acá. ¿Sí? O sea, estaría en el carbono, entre el carbono el 2 y el 3. Es lo mismo que si lo pongo acá. Acá o acá sería lo mismo. ¿Tá? O sea, podría nombrarlo como 3, pero ya tendría que decir que de este lado y de este lado comenzar sería lo mismo. Solamente esto como radical va a marcar la diferencia, pero nada más. Acá tienen números radicales sencillos. Los radicales derivan del alcano correspondiente. Del metano, metilo. Cuando lo ponen, para escribirlo le sacan la O. Por eso dice metil. Del etano, etilo. Del propano está el propilo, pero si el enlace libre está en el carbono central, se va a llamar iso. La palabra iso generalmente es parecido o igual. Isopropilo. Y del butano tenemos el butilo o el sec-butilo, porque está en un carbono secundario. Estos son nombres particulares, ¿sí? Por ejemplo, isobutano, 2-metilpropano, isobutilo, terbutilo, isopentano o 2-metilbutano, isopentil o terpentil, del neopentano, el neopentil, estos son radicales obviamente, ¿no? Y del isohexano, el 2-metilpentano, el isohexil. Igual esto es raro que aparezca en los seminarios. Es muy raro. Bueno, y para terminar, los cíclicos, ¿sí?, se nombran a partir de la pérdida de hidrógeno. Se ciclan, se cierran. Por ejemplo, este tiene 4, tiene un doble enlace, va a ser el ciclo buteno. Si tuviera enlace simple, sería el ciclo butano. Y si tuviera un enlace triple, sería el ciclo butino. Y en los aromáticos son todos derivados del benceno, que voy a dar la clase que viene, ¿sí?, que es un hidrocarburo muy particular, porque los enlaces son resonantes, ¿sí? Entonces este es el benceno y este es el metilbenceno o tolueno que se utiliza mucho en la industria. Creo que hasta acá hoy, a ver si no me adelanto demasiado.
Bueno, después ejercicio, esto se los dejo para que lo hagan en la práctica, ¿sí? Bueno, por hoy hasta acá. Ahora después les voy a comunicar esto del recuperatorio para la semana que viene, presencial y en la facultad, ¿sí? Del mismo formato que tuvieron el segundo parcial, ¿sí? No sé quién habrá desaprobado, pero como el número de desaprobados fue importante, por eso tomamos un recuperatorio ahora. Bueno, después les subo la clase ¿Sería grabada el martes y el viernes, profe? el martes que viene y el viernes que viene, sí. Sí, pues Ok, si por perfecto, una cuestión no gracias. puede rendir el martes, preséntense el viernes, diciendo de qué comisión son, ¿sí? Para que no haya problemas para después ubicarlo en las listas, ¿está? Pero va a ser del mismo formato que tuvieron en el segundo parcial. ¿Estamos? Bueno, Sí. recuerden poner el presente y les dejo después todo anotado en plataforma, ¿sí? Junto con la grabación esta. Nos vemos. Nos vemos, hasta luego.